Buenos días, nos encontramos nuevamente aquí en la Universidad Nacional del Sur, en el Departamento de Agronomía, con el doctor Maximiliano Garay, en este día alusivo a la conservación de suelos. Buenos días, Maxi. Buenos días, Cristian. Bueno, ¿nos vas a hablar un poco acerca de en qué versó tu exposición? Sí, bueno, a mí me tocó hablar un poco de la degradación química de los suelos por acidificación, que por suerte es un proceso comparado con la erosión eólica hídrica y la compactación, que es una degradación física. La acidificación de los suelos en Argentina no es un proceso que esté avanzado, lo cual es una fortuna para nosotros, porque una vez que los suelos se acidifican, ya es una degradación severa y debemos compensarlo siempre con algún aporte de un insumo extra o un encalado, lo cual elevaría los costos de producción de forma significativa. Entre los procesos que más o menos se están viendo, en la zona más húmeda, en el norte de la provincia y de ahí para arriba, de Buenos Aires me estoy refiriendo, se ven algunos procesos leves de acidificación por usos intensivos, extracción por la producción agrícola y la fertilización por fertilizantes de reacción ácida, lo cual genera algún movimiento en el pH de los suelos, que en algunos casos está bajando de 5,5 o un poquito más. En nuestra zona, por suerte, eso todavía no se ve. Eh, la expectativa es que tampoco se vea en el corto plazo. Este es un proceso que se da lentamente, tarda muchos años en expresarse y no es algo de un riesgo inminente, sino es algo que se va dando en forma paulatina, sobre todo en las zonas más húmedas, como había mencionado. Y en nuestra zona sí lo que se ha visto es una acidificación acentuada, pero muy puntual, en lugares donde se ha insertado o introducido plantaciones de especies forestales, sobre todo lo que tiene que ver con las coníferas, que son, bueno, ya desde todo el mundo más o menos tiene una idea, son especies acidófilas, o sea, que generan una acidez en el suelo. En ese sentido, bueno, algunas mediciones que hemos hecho, hemos visto que en área de Sierra de la Ventana, donde hay suelos del tipo molisoles y áreas forestadas importantes, el pH ha disminuido de una referencia de 6,5, 6,5 más o menos, hasta valores de 5 o 4,8 e incluso algunos casos extremos de 4,4 de pH, lo cual es un nivel de pH es muy extraño para lo que es la zona. Eso en un periodo de unos 60 a 70 años que estuvo ejerciendo la influencia la planta, los pinos en concreto, sobre el suelo. Bien, vimos un poco las causas de la acidificación del suelo. Ahora, ¿hay una forma de revertir este proceso en el mediano o corto plazo? Bueno, todavía no estamos en esa etapa de tener que tomar medidas. Todavía nos encontramos en nuestra zona, se caracteriza por una presencia de un manto de tosca bastante extendido en toda la zona, que la tosca tiene carbonato de calcio como cementante y eso tiene un pH más bien alcalino, por encima de 7. Y en general nuestros suelos andan en un pH alrededor de 7, 6,5 a 7,5, eso es lo más normal que encontramos por acá. Entonces en esos casos no necesitaríamos hacer ningún tipo de corrección. Ahora bien, esos lotes que por ahí son de zonas más productivas, más húmedas sobre todo, el agua tiene mucho que ver, la precipitación, ahí sí, por ahí si tienen pHs inferiores a 6, cercano a 5,5, lo ideal por ahí es realizar algún tipo de encalado con carbonato de calcio, que se vende comercialmente, o dolomita, por ejemplo, que además de carbonato de calcio, trae carbonato de magnesio. Pero bueno, ya te digo, son lugares muy aislados, en zonas un poco más húmedas que la nuestra, que tiene mayor producción. En que hay que realizar encalado, eso dependiendo de la calidad del producto, tiene mucho que ver la granulometría del producto que se aplica, o sea, el tamaño de, de granulado que se aplica, cuanto más fino, más rápido se incorpora al suelo, pero bueno, tarda, normalmente se aplica con alguna herramienta, tipo un arado, una rastra, para incorporarlo al suelo y eso lentamente se va disolviendo y se va incorporando. Normalmente se habla de un par de años como para ver un efecto de una aplicación, no es algo inmediato. Y en las zonas en que es necesario, normalmente es una aplicación que debe repetirse en el tiempo.
a medida que transcurren las aplicaciones, y en el mediano plazo uno puede ver cuál fue el efecto real de esa aplicación y qué alcance puede llegar a tener, y si cubrimos más o menos la necesidad que teníamos. Bien, o sea que un suelo por ahí en acidificarse tarda 50, 60 años, como me decías, de acuerdo al manejo. Sí, al manejo que se le dé. Sí. Y se podría recuperar haciendo estas prácticas en ¿cuánto tiempo? En casos extremos, por ejemplo, hablamos de suelo del tipo de Brasil, que tiene un pH extremadamente ácido, ellos encalan y después empiezan a producir. En cada ciclo de producción tienen que volver a encalar, o ciclo por medio encalan. En casos más leves, eso se va cada vez distanciando más las aplicaciones hasta lograr una productividad acorde a lo que uno espera del sitio.